Que Dios les bendiga este domingo 30 de mayo. Seguimos nuestra secuencia de estudios sobre los salmos. Para los que están siguiendo los estudios cada domingo, recordarán que hace 2 domingos hablé acerca del Salmo 50. Y el Salmo 50 era un salmo duro porque habla del juicio de Dios. El Salmo 50 nos muestra que el hombre decidió autodestruirse el día en que decidió dejar de obedecer los mandatos que Dios nos había dado. En su afán por separarse de Dios e independizarse de Dios, el hombre cayó en un hoyo profundo y con él arrastró a toda la humanidad. Dios en su paciencia esperó y espera todavía. Pero llegará un momento en que el juicio de Dios caerá sobre la humanidad. Y esto lo vimos en el Salmo 50. Si ustedes están interesados, pueden encontrar en la página de la iglesia o en las mías de YouTube o de Facebook el estudio que hicimos ese domingo sobre el Salmo 50. El Salmo 51, que es el siguiente salmo, cambia completamente la visión, completamente la perspectiva, ¿no? El Salmo 50 ya no nos habla del juicio de Dios, pero el Salmo 51 nos habla de la oración de David, un hombre que cayó muy, pero muy bajo, pero en su clamor buscó a Dios y encontró perdón y restauración. Repito, el Salmo 50 habla del juicio de Dios sobre una humanidad pecadora. El Salmo 51 es la oración de un hombre que cayó, pero que buscó a Dios y en su búsqueda encontró el perdón y la restauración. Y lo cierto es que cuando hablamos de Dios perdonando, la gente, es decir, el mundo, la gente que te rodea, muchos dicen que los errores no se perdonan y tampoco se olvidan, ¿no? Por ejemplo, un político comete un error y la gente lo va a recordar toda la vida. No importa lo que él haga, él queda marcado. La gente no perdona, la sociedad no perdona, ¿no? Pero si bien es cierto, en la mayoría de casos la gente ni perdona ni olvida. En el caso de algunos puede ser que perdonen, pero tampoco olvidan. De repente tú cometes un error y la gente que te quiere te perdona, pero quedas manchado para siempre. ¿Por qué? Porque queda en la mente de la gente el recuerdo. Entonces, hay gente que ni perdona ni olvida y hay gente que perdona, pero no olvida. Pero ¿cómo es Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del perdón de Dios? Yo quiero enseñarles 4 características antes de entrar a estudiar el Salmo 50. Si leemos en Daniel capítulo 9, versículo 9, nos dice lo siguiente. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. En primer lugar, la Biblia enseña que Dios sí perdona, que es parte de su naturaleza perdonar cuando alguien busca a Dios sinceramente, arrepentido, de verdad, encuentra en Dios perdón. Pero no solamente eso. En Salmos capítulo 3, versículo 3, nos dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa expresión, el que levanta mi cabeza, es el acto cuando alguien se siente derrotado, camina con la cabeza gacha. Cuando alguien se siente avergonzado, camina con la cabeza gacha. Pero Dios es el que levanta tu cabeza. Dios te restaura. Cuando Dios te perdona,
aunque hayas cometido errores, Dios te restaura, levanta tu cabeza, te saca del hoyo. Así que la Biblia enseña que Dios sí perdona, pero además de perdonar, restaura la vida. En tercer lugar, en Miqueas capítulo 7, versículo 19, Miqueas capítulo 7, versículo 19 nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dime si no es un Dios maravilloso, porque primero te perdona, segundo te restaura, tercero agarra tus pecados y los tira en lo profundo del mar. Como cuando tú vas a botar basura y te vas al océano más profundo y ahí, en esas cuevas profundas, ahí sueltan tus pecados. Y agarra tus pecados, todos los que has cometido, y los tira en lo profundo del mar para que se pierdan ahí en la profundidad de las aguas. Y por último, en Isaías 43, 25, nos dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No solamente te perdona, no solamente te restaura, no solamente agarra tus pecados y los tira en lo profundo del mar, sino que no se acordará más de tus pecados. A diferencia de los seres humanos que recordamos, y cuando recordamos sufrimos doble. Cuando tú recuerdas alguna traición, cuando tú recuerdas a alguien que te hizo daño, nos vuelves a sufrir. Y cada vez que te acuerdas, vuelves a sufrir. Pero Dios se olvida de nuestros pecados. Yo te pregunto si este no es un Dios maravilloso. Si no es un Dios maravilloso que perdona, restaura, tira en lo profundo del mar tus pecados y nunca más se acordará de ellos. En fin, esto es lo que nos enseña la Biblia sobre el perdón de Dios. Pero vamos a entrar al Salmo 51. La semana pasada vimos la introducción al Salmo 51 para entender cuál es el contexto en el que este salmo es escrito. Y nuevamente repito, si no has escuchado la prédica de la semana pasada, te vas a perder el contexto, así que busquen la prédica nuevamente en las páginas de la iglesia, en el YouTube de la iglesia o en el mío personal, y ahí van a encontrar la introducción del Salmo 50. Y entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que David cayó. Así es. El que llegó a ser el rey de Israel, rey David, cayó. Cómo tuvo que desarrollar una serie de planes para ocultar su pecado. Porque en el caso de David fue progresiva la cosa. Fue cayendo cada vez más profundo. Luego, ¿cómo hizo Dios para que el pecado de David saliese a la luz? Porque David quería mantenerlo oculto. Y por último, ¿cómo es que Dios le explica a David que las consecuencias de su pecado lo acompañarán toda la vida? Y entonces David comprende que su pecado arruinó la vida de un hombre inocente. Su pecado destruyó una familia y un hogar. Su pecado originó la muerte del esposo de Betsabé. Tendrá que aprender, David va a tener que aprender por las malas, que de Dios no podemos esconder nuestros pecados. David verá cómo su pecado le arrebató la vida a uno de sus hijos. Y en ese dolor, David está con un corazón quebrantado, pero quebrantado. Y con ese corazón quebrado es que David escribe el Salmo 51.
Decimos que el Salmo 51 es el clamor de un hombre que ha sido quebrantado por su pecado. Y por eso empieza David con los primeros 2 versículos diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Hay 4 cosas que David pide en estos 2 versículos. En primer lugar, le pide a Dios que tenga piedad conforme a su misericordia. Dios puede mandar juicio cuando hay pecado, porque su naturaleza repele el pecado. El juicio de Dios no es sino la naturaleza divina, santa de Dios, que busca destruir cualquier indicio de pecado en el universo. Y cuando Dios se encuentra con un pecado, la santidad de Dios reacciona y manda el juicio de Dios. Y entonces David le dice a Dios: Señor, por favor, no. Ten piedad de mí. Lo primero que le pide: Señor, ten piedad. Luego le pide una cosa que muchos de nosotros le hemos pedido a Dios alguna vez: borra mis rebeliones. ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas hemos hecho en la vida que no quisiéramos haberlas hecho? ¿Cuántos errores hemos cometido? Y a veces nuestro corazón dice: ojalá pudiese borrar aquella decisión. Ojalá pudiese borrar ese error que trajo tanto dolor a mi familia, a mis hijos. Quisiera borrar eso de mi pasado. Y eso es lo que David le está pidiendo a Dios: Señor, ¿pudieras borrar mis rebeliones? La tercera cosa que le pide es: lávame. Lávame de mi maldad, porque el pecado ensucia tu alma. El pecado no es una victoria. El pecado no es conseguir lo que en tanto anhelas. El pecado es embarrar tu alma. Por eso David dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Lo interesante en todo esto es: ¿cómo puedo lavarme de mis maldades? ¿Cómo puedo limpiarme de mis pecados? Porque ¿sabes qué? Mis pecados, mis maldades, mis errores son una mancha imborrable en el alma. Son una mancha imborrable. Tus buenas obras no borran tus maldades. Por ejemplo, vamos a pensar en un ladrón. El ladrón robó, le quitó a un padre de familia su sueldo que acababa de cobrar, iba para su casa porque el padre necesitaba ese dinero para su hijo que estaba enfermo, necesitaba comprar los medicamentos para su hijo, y el ladrón le robó el dinero. El padre llegó a casa desesperado sin dinero, su hijo muere. ¿Ok? Pues bien, resulta que ese ladrón entra a la cárcel, o se arrepiente, o pide disculpas, y entonces comienza a comportarse correctamente. Todas sus bondades no borran el hecho que su maldad causó la muerte del hijo de este trabajador. No importa cuántas bondades hagas, tus maldades quedan grabadas en tu alma. ¿Entiendes? Una obra buena no tapa una obra mala. No. La obra buena, ok, es correcta, pero nunca una obra buena cubre la mancha que deja una obra mala.
Y esto es interesante porque la Biblia, mira, en Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová el Señor. No hay esfuerzo humano, no hay sacrificio, no hay nada que pueda limpiar las manchas que tu pecado han dejado en tu alma, en la historia y muchas veces en la vida de otras personas. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Pero tengo buenas noticias para ti. En Apocalipsis capítulo 1, el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo único que puede limpiar las manchas que tu pecado ha dejado en tu alma es la sangre que Cristo derramó en la cruz por nosotros. Es la única oportunidad que tenemos, es el único chance. La sangre de Cristo tiene ese poder, tiene el poder de limpiar mi alma, tiene el poder de lavar las manchas que hay en mi alma. No solamente recibo perdón de Dios, sino que además la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar mi corazón, limpiar mi alma de todas las manchas de pecado que tengo, que he hecho en mi vida. Por eso la única alternativa y la única oportunidad que tenemos los hombres es ir a los pies de Cristo. Es ir a los pies del Señor y decirle, Señor, yo te necesito, porque lo único en este mundo que puede limpiar las manchas de mi pecado en mi alma es la sangre que Cristo derramó en la cruz. Cuando yo me acerco a Cristo con un corazón sincero, cuando yo me postro delante de Él, cuando yo le digo, Señor, toma mi vida, límpiame, Jesús con esa sangre que derramó en el Calvario, Jesús con esa sangre te limpia, te lava, te purifica. ¿No es maravilloso? Y miren el texto de Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La grana es color rojo intenso. Si vuestros pecados fueren como rojo intenso, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que cuando tú clamas a Dios pidiéndole piedad, cuando tú clamas a Dios pidiendo que borre tus rebeliones, cuando tú clamas a Dios pidiendo que te lave de tu maldad y que te limpie de tu pecado, el único chance que tenemos es la sangre de Cristo. ¿Cómo lo obtenemos? Vas a Jesús en oración, con una oración simple de tu corazón. Vas a Jesús en oración solo en tu cuarto, en tu habitación, y le dices, Señor, te necesito. Señor, reconozco mis pecados y necesito que tú me limpies, porque solo con tu sangre puedo ser limpio. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 al 15, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué precioso. Alguna vez hay gente que me encuentro
que se creen muy buenos. Hay gente que yo les he preguntado y me han dicho, no, yo soy bastante bueno. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has mentido? Y entonces abren los ojos y me dicen, uff, un montón de veces. Entonces le digo, entonces no eres bueno, sino un mentiroso. ¿Cuántas veces has mirado a una mujer para codiciarla? Y me dicen, uff, es un montón de veces. Entonces no eres bueno. Eres un hombre codicioso y, según la Biblia, adúltero en el corazón. Y una persona mentirosa, codiciosa, adúltera, ¿entrará en el reino de Dios? No, porque Dios es santo. Antes de entrar al reino de Dios, necesitas que la sangre de Cristo te limpie, te lave. La única posibilidad para entrar en el trono de Dios es que la sangre de Cristo lave tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Si estás solo, anda a tu habitación, busca un lugar solo y dile al Señor, Señor, necesito tu perdón, necesito que tú limpies mi alma, laves mi corazón. Si estás en alguna de nuestras iglesias celulares, habla con el responsable, con el consejero, al final del servicio y dile, yo quiero ser limpio por la sangre de Cristo. Él te va a indicar qué es lo que tienes que hacer. Continuemos, porque el Salmo 51 en el versículo 3 al 6 nos muestra cuál es la condición para que Dios te limpie y te perdone. Leamos. Salmo 51, versículos 3 al 6. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David continúa el Salmo en el versículo 3 diciendo, yo reconozco mis rebeliones. El primer paso para poder recibir el perdón de Dios es reconocer nuestro pecado. En primer lugar, tienes que llamarle al pecado por su verdadero nombre, porque en eso somos expertos. Para que nuestra conciencia se quede tranquila, a los pecados le hemos cambiado el nombre, para no ser tan duros, ¿no? Entonces, no es amor de adolescente, no es sexualidad prematura, no es amor juvenil, es fornicación. Al pecado tienes que llamarlo por su nombre. No es que encontraste el amor de tu vida y que te habías casado con la persona equivocada. No es eso. Es adulterio. No es que tomaste prestado y después lo devuelvo. Es robar. No es guardar un secreto. Es ocultar una verdad. No es mentirilla blanca. Es mentira. Es falsear a la verdad. Y entonces David empieza diciendo, yo reconozco mi pecado. Si tú quieres que Dios te perdone, tienes que empezar llamándole al pecado por el nombre que la Biblia le asigna. Tienes que mirar en tu interior y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy mintiendo, estoy adulterando, estoy fornicando, estoy codiciando. No trates de disculparte. Reconoce el pecado. Cuando vamos a confesarnos delante de Dios, tenemos que ir reconociendo el pecado. En segundo lugar,
reconocer que es nuestro pecado. David dice, yo reconozco mis rebeliones, sin echarle la culpa a otro. Tenemos esa tendencia los seres humanos. Este grupo cómico Le Luthiers decía, errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Y es cierto, porque siempre queremos encontrar un culpable de mis errores. Y cada vez que busco un culpable de mis errores, significa que yo en mi conciencia no estoy preparado para aceptar que soy yo el que comete el error. Y por lo tanto Dios no puede perdonarte porque tú te sigues creyendo inocente. Es lo mismo que hacemos en las familias. Cuando el esposo se busca a una mujer fuera de casa y le dicen, no, es que mi mujer es una bruja, es que mi mujer hizo esto, es que mi mujer hace el otro. Y creemos que porque le echamos la culpa a la mujer, entonces eso nos permite a nosotros pecar. Así que si tú quieres el perdón de Dios, como David, tienes que empezar por reconocer tus rebeliones. Es decir, reconocer que son tus rebeliones sin echarle la culpa a nadie. Y reconocer como la Biblia las llama. Ponerle al pecado el nombre que la Biblia le pone. Luego en el versículo, en el mismo versículo 3, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Y esto se llama confesar mi pecado. Mi pecado está delante de mí. Es decir, saco de mi corazón todo ese pecado que tengo escondido y lo confieso delante de Dios. Es como traer al muerto a la comisaría, ¿no es cierto? Traer ante la policía porque cometió un homicidio, entonces voy a la comisaría y le traigo al muerto. Y le digo, bien, señor, acá está. Entonces yo llego delante de Dios confesando mi pecado. Y por eso es que David reconoce, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo malo delante de tus ojos. Ay, Señor, no, es que me equivoqué. Bueno, todos pecamos. Bueno, todos cometemos errores. No es así. Si tú realmente quieres el perdón de Dios, tienes que llegar y decir, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si no reconocemos nuestros pecados de esta manera, tampoco tenemos chance de ser perdonados. Todo esto se llama arrepentimiento. Y entonces, cuando me acerco a Dios y le digo, Señor, he pecado contra ti. Señor, reconozco mis pecados. Señor, reconozco que yo soy el culpable. Hay una actitud muy importante que debe tener tu corazón. Y es cambiar de actitud. Vamos a leer el texto que está en Isaías capítulo 1, versículos 15 al 20. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En otras palabras, ¿qué es el arrepentimiento?
El arrepentimiento es, uno, reconocer mis rebeliones, mi pecado, entendiendo que yo soy el culpable, no echarle la culpa a nadie, y dándole al pecado el nombre que le corresponde. Reconocer. En segundo lugar, confesar, traerlo delante de Dios. Y en tercer lugar, con una actitud de cambio, cuando estoy dispuesto a cambiar. Hay mucha gente que cree que Dios perdona a pesar de que se mantienen en su pecado. Es decir, ay, perdóname, Señor, por lo que estoy haciendo. Perdóname, perdóname, pero lo siguen haciendo. Y entonces piensan que Dios les perdona porque ellos piden perdón, pero mientras se mantienen haciendo el pecado, no hay perdón, pues no hay perdón. No puedo ir a Dios y decirle, Señor, perdóname, 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 y sigo haciendo el mismo pecado. Tiene que haber cambio de actitud. Entonces recordemos tres cosas. Reconocer, confesar y cambiar de actitud. Este es el arrepentimiento que permite que recibamos de Dios el perdón. Quiero que leamos el Salmo 51, versículos 5 y 6. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Noten esta frase del versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, nunca olviden que la única posibilidad de mantener una relación con Dios es cuando tu relación es íntegra y sincera con Él, cuando estás a solas con Dios. Es fácil parecer cristiano cuando estás con gente que te está mirando. Y nadie puede juzgarte porque nadie ve lo que haces en tu soledad. Pero Dios lo sabe. Recuerden que el que escribe aquí es David. David, que pensó que durante un año había podido ocultar su maldad y que nadie la sabía, hasta que se da de cara cuando Dios le manda al profeta Natán para revelarle su pecado. Es que podemos escondernos de todos, pero no podemos escondernos de Dios. Y entonces, el punto importante cuando buscamos el perdón de Dios, el arrepentimiento, es que debemos entender de que mi relación a Dios, a solas con Dios, es esa la relación que vale. David escribe, tú amas la verdad en lo íntimo. David escribe, en lo secreto me hace comprender sabiduría. ¿Cómo es tu relación con Dios a solas? Cuando nadie te ve. Hay mucha gente que sabe orar en público, delante de los demás. Hay mucha gente que cuando hay gente que lo te están mirando en la iglesia, uno se comporta como un hombre, una mujer de Dios. Pero a solas, cuando nadie te ve, ¿cómo te comportas con Dios? Porque esa es tu verdadera fe. Entonces, ahorita no tienes a nadie a quien engañar, ¿no? Nadie te ve en la soledad de tu cuarto cuando estás solo, nadie. Solamente tú. Por eso pregúntate tú, ¿qué tipo de relación tienes con Dios en la soledad de tu cuarto? ¿Qué tan veraz eres con Dios? ¿Qué tan puro, qué tan santo eres cuando estás en la soledad de tu cuarto? Porque esa es tu verdadera relación con el Señor. El Salmo 51, continuamos, versículos 7 al 9. David sigue clamando y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame
y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. David sigue suplicando a Dios. Le dice, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué cosa es el hisopo? El hisopo es una planta pequeña, muy abundante en Israel, con la cual se hacen unos manojos. Y entonces cuando se hacen esos manojos de hojas, ¿no? Sirve, por ejemplo, para cuando agarras líquidos, como si fuera una brocha, ¿no? Y con eso, pues, tiraban el agua, o, por ejemplo, en la Pascua, para untar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, se utilizó un hisopo. Lo mojaban en la sangre y con eso pintaban el dintel de la puerta. Y también hay un texto bíblico que dice que hay que hacer un hisopo, hay que hacer un manojo de estas hojas y con ellas se limpiaba, se le pasaban las hojas por encima del leproso para limpiarlo de sus enfermedades, de su enfermedad. Entonces lo que está diciendo David es, Señor, soy un leproso, límpiame con hisopo. Yo soy un leproso por mi pecado en el alma. Límpiame. Lávame y seré más blanco que la nieve, dice David. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y luego dice, esconde tu rostro de mis pecados. No mires mis pecados, borra todas mis maldades. Ahora, en los versículos siguientes, versículos 10 al 12, David ya cambia. Ha estado suplicando, pero ahora David pide que lo restaure. Quiere ser restaurado. Y miren lo que va a pedir. Versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David quiere recuperar la comunión con Dios. David quiere recuperar lo que ha perdido. Porque cuando pecamos, no es que Dios se aleja de nosotros, es que nosotros nos alejamos de Dios. Y entonces David está pidiéndole a Dios que restaure la relación, la comunión que tenía con él. Empieza pidiendo un corazón limpio, luego dice renueva un espíritu recto, y en la última línea del versículo 12, espíritu noble me sustente. Son tres cosas que pide David: un corazón limpio, un espíritu recto, un espíritu noble. El corazón limpio, la palabra limpio, es una palabra que significa sin suciedad. También se puede traducir como sin mezcla. Un corazón que no tiene mezcla, un corazón que no tiene suciedad, un corazón limpio, pide David. La segunda cosa que pide, un espíritu recto. La palabra recto significa un espíritu firme, estable, que no tambalea, que no se deja mover. Lo que él está pidiendo es un carácter fuerte, que no se deje mover por el pecado, que sea fuerte para enfrentar el pecado cuando éste aparezca, que no sea un blandengue. Hay muchos cristianos que frente al pecado se comportan como blandengues, es decir, el pecado los hace trastabillar, ¿no? Son creyentes, van a la iglesia, pero cuando se encuentran con el pecado, se les mueve todas las piernas, ¿no? Entonces David dice, no, Señor, yo quiero un espíritu recto, un espíritu firme, un espíritu fuerte, un espíritu que no se mueva, un espíritu que esté estable, especialmente cuando tienen que enfrentar al pecado. Y por último dice, un espíritu noble. La palabra noble acá es obediente. David pide un espíritu obediente. Hermanos, deberíamos clamar a Dios por tener un espíritu obediente.
Muchas veces como creyentes tenemos un espíritu que tiende a desobedecer. Deberíamos clamar a Dios y decir, Señor, dame un espíritu obediente, un espíritu noble, dame un espíritu que quiera obedecerte. A mí me encanta un texto bíblico que dice que le pedimos a Dios que nos lleve esclavos a la obediencia de Cristo. Es decir, que nuestra mente, nuestro corazón sea llevada esclava a la obediencia a Cristo. Entonces David está pidiendo que Dios le restaure y le dice, Señor, yo necesito un corazón limpio, puro. Señor, necesito un espíritu recto, firme, fuerte, que no se tambalee frente al pecado. Necesito un espíritu obediente. ¿Le pedirías tú lo mismo a Dios en este momento? ¿Le pedirías, Señor, dame estas tres características? Más adelante David dice, en el versículo 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sufre pensando que Dios puede desecharlo. ¿Te imaginas lo que esto significa? El solamente pensarlo a mí, ¿saben qué? Se me ponen los pelos de gallina. Que Dios agarre y diga, ¿sabes qué? Estoy harto de tu pecado. Estoy harto de tu hipocresía. Estoy harto de tu falsedad. Estoy harto del teatro que haces por parecer cristiano. Estoy harto de tu comportamiento superficial. Estoy harto de tu comportamiento falso. Así que te desecho para siempre. ¡Wow! No podríamos soportarlo. Pero hay gente que juega con eso. Ahora, en aquella época, el Espíritu Santo se daba a personas especiales en momentos especiales. Por eso David tiene miedo de que Dios quite de él su Santo Espíritu. Pero la Biblia dice que después de Jesucristo, el Espíritu ya no se da de esa manera, sino que el Espíritu Santo se da a todos los hijos de Dios y que Dios nunca sacará su Espíritu de tu corazón. Entonces es diferente. La enseñanza del Antiguo Testamento cuando David dice no quites de mí tu Santo Espíritu, para nosotros es distinto, porque el Señor nunca va a quitar de nosotros su Santo Espíritu, pero nuestro comportamiento puede entristecer al Espíritu Santo. Nuestro comportamiento puede hacer que el Espíritu Santo llore y se entristezca. Eso sí. Y por último, en el versículo 12, David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, les cuento yo que muchas veces he orado así, porque la vida cristiana tiene altibajos. A veces en la vida cristiana, sin darnos cuenta, nos empezamos a enfriar. Y entonces clamamos a Dios y le decimos, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. O a veces los problemas en los que estamos viviendo nos aturden, nos angustian. Y tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. O a veces, cuando las cosas no salen como espero, estoy orando y parece como que Dios no me escucha. Tengo que orar, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. A veces tenemos épocas en que no tenemos ganas de ir a la iglesia o de orar o de leer la palabra. Y en ese momento tenemos que decir, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Es lo que David le dice, Señor, que tu restauración en mi corazón incluya que me devuelvas el gozo que tenía antes. Que mi corazón arda de alegría y de gozo. Vamos terminando.
El Salmo 51, versículos 13 y 14 nos dice algo muy interesante. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. David dice que después que Dios le haya perdonado y que después que Dios le haya restaurado, entonces enseñará a los transgresores tus caminos. Y esto es cierto. Cuando alguien ha caído y pasa por este proceso de perdón, de restauración, cuando se da cuenta que Dios ha agarrado su pecado y lo ha tirado en lo profundo del mar, cuando se da cuenta que Dios ya no se acuerda más de su pecado, sabe que Dios es bueno. Y cuando te encuentras con alguien que está pasando por la misma angustia por la cual tú pasaste, entonces dices como David, vas a poder enseñar a los transgresores tus caminos, porque tú no vas a juzgar. Tú no vas a juzgar al que cae ahora como tú caíste antes. Tú no lo juzgas, tú lo comprendes. Y te acercas a él y le dices, yo sé por lo que tú estás pasando. Yo sé lo que tú estás sintiendo en tu corazón porque yo lo he vivido antes, porque yo caí como tú, porque yo puedo ver el perdón de Dios en mi vida. Y entonces te conviertes en el mejor consejero, en el mejor ayudante. Cuando alguien que está pasando por momentos difíciles, cuando alguien está cayendo y necesita una mano que no lo juzgue, necesita una mano que lo levante, entonces aparecen justamente los que estuvieron caídos, son los mejores amigos. Son los que te abrazan y te dicen, yo entiendo por lo que estás pasando, pero te digo, yo descubrí el camino para salir. Entonces, por eso es que David dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si eres una persona que ha buscado el perdón de Dios, si eres una persona que cometió errores, pero que ha descubierto el perdón de Dios, entonces eres una persona que puede ayudar a otros a levantarse cuando están caídos. Hermanos, qué precioso este salmo. El salmo de los caídos. Yo siempre pienso en una frase que alguna vez escuché. Alguien dijo que David el rey pudo pararse delante de su gente y decir, no soy perfecto, soy perdonado. Y delante de todos ustedes yo digo lo mismo. No soy perfecto, soy perdonado. Gracias por escuchar este mensaje y pedirle al Señor que llene nuestros corazones con su palabra. Y que permitamos que este mensaje llegue a otros. Quizás conoces gente que está pasando por momentos difíciles y que necesitan una palabra de consuelo. Comparte este mensaje con aquellas personas. Y si Dios ha tocado tu corazón y necesitas el perdón de Dios, busca al Señor ahora. Busca al Señor ahora. Dile, Señor, perdóname y límpiame con la sangre de Cristo. Que Dios les bendiga.